Hace años estaba en Colombia tomando una clase y observé que la compañera al lado izquierdo tenía un Nuevo Testamento con su material de la clase. Entonces le pregunté, ¿estás leyendo el Nuevo Testamento? Y dijo, no todavía. La otra compañera de más allá dijo, déjeme ver. Y lo agarró, lo abrió y leyó. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y lo cerró, como que hubiera visto algo horrible, lo cerró y dijo, este libro es machista. Y lo devolvió con energía al lugar donde estaba antes. Es que en la Biblia hay textos, versículos que son controversiales y que si no se interpretan bien en su contexto, se forma un problema. Y para hoy yo tengo uno de esos versículos, Génesis 3:16. Génesis 3:16. A ver qué dice Génesis 3:16. A ver, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. ¿Qué más? Mejor aquí. Ya no me alcanzan los ojos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo, aquí viene la parte controversial, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es controversial. Si esta muchacha hubiera abierto el Antiguo Testamento y hubiera leído ese versículo, yo creo que la reacción hubiera sido exactamente la misma o quizás peor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con un texto de estos? Este versículo ha sido interpretado de muchas maneras a través de los siglos y aplicado de muchas maneras. ¿Qué hacemos entonces con eso? ¿Seguir la tradición? ¿Cualquier idea, lo que hayamos aprendido? No. Lo que tenemos que hacer es analizarlo en su contexto. Y la primera regla de interpretación es que el contexto reina, el contexto gobierna, el contexto es lo que está alrededor del versículo, antes y después, y las circunstancias en que sucedió o en que se escribió. Ese es el contexto. Sin eso no podemos entender bien. Y también otra cosa que tenemos que hacer es relacionarlo con el resto de la Escritura, porque otra regla de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando no está muy claro aquí, habrá otra parte en la Escritura que nos ayuda a entender. Y muy importante, 3 preguntas. Una de ellas es suficiente, pero hay 3. La primera es, ¿qué está diciendo Dios aquí? Eso es lo importante, no lo que uno se imagina o lo que le han dicho. También puede preguntarse, ¿qué tenía el escritor en su mente cuando escribió este texto? Eso es lo que queremos descubrir. O también puede preguntarse, ¿qué entendieron los primeros lectores? Cuando el primer lector leyó esa parte, ¿qué entendió? Eso es clave. Entonces esas preguntas nos ayudan. Como hay tanta interpretación de este versículo, a mí me parece que nuestro primer punto debe ser ver lo que el texto no dice. Vamos a ver qué no dice este versículo. Primero que todo, no es una maldición. Ahí no está la palabra maldición por ninguna parte, ¿verdad? Dios no está maldiciendo a Eva. En el versículo anterior, Dios maldice a la serpiente, pero aquí no está maldiciendo a Eva. Entonces, olvidémonos de esa maldición. Dios no está repartiendo maldiciones, ¿ok? Olvidemos eso. Tampoco dice que la mujer es inferior al hombre. Ese versículo no está diciendo que la mujer está por debajo del hombre. Al contrario, la Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales. En la Biblia usted puede encontrar que las mujeres a veces fueron tratadas como menos. Por eso no quiere decir que Dios está aprobando eso o que ese es el ideal de Dios. Simplemente es que la Biblia es muy franca y no le oculta nada a nadie.
Por ejemplo, el caso de Abraham y Sara, los padres de la nación israelita. Dios les había prometido un hijo y anhelaban tener un hijo, porque pues Abraham ya estaba viejito y Sara también, y Dios les había prometido eso y siempre habían anhelado tener un hijo. Como el hijo no viene, se les ocurre meter a la sierva de Sara en el matrimonio y forman un triángulo ahí, para que el hijo que Abraham tuviera con Agar, entonces iba a ser el hijo de Sara, porque Agar era sierva de esclava, le pertenecía. Eso se les formó un nudo gordiano, terrible. Eso se volvió color de hormiga, esa situación ahí. Y termina con la expulsión de Agar de la casa o de la tienda. Mucho sufrimiento para todos. Entonces la Biblia describe eso, pero no está diciendo que tenemos que hacer como Abraham y como Sara. Al contrario, ellos estaban saliéndose del plan de Dios. Entonces encontramos en la Biblia mujeres abusadas como Agar, la sierva de Sara. Pero la Biblia no enseña que así debe ser. La Biblia enseña un ideal mucho más arriba de eso que estamos mencionando. Entonces la mujer no es inferior al hombre. No dice el texto eso. No dice, o este texto no es un mandamiento. Dios no le está mandando a la mujer que se someta a un yugo de tormento y de abuso, como algunos han pensado que así debe ser. Y tampoco le está mandando a Adán que someta a Eva a un yugo de abuso y de tormento. No se trata de eso. En este versículo tampoco Dios le está hablando a Adán. Adán está detrás de los árboles, tapándose y escondiéndose. Dios está hablando con Eva. ¿Ok? Adán, déjenmelo afuera. Esto no son palabras dirigidas a Adán. Ahora, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice este versículo? Bueno, es como una descripción de la nueva realidad que están viviendo. ¿Se acuerdan que en domingos anteriores les dije que Dios había creado este mundo y creó un jardín donde puso al hombre, una situación ideal, tanto que el cielo que nos está prometiendo lo describe más adelante en el Apocalipsis como un jardín? Entonces imagínense, Dios creó un jardín en la tierra y ahí puso al hombre y a la mujer. Ahora, debido a la caída, entonces ellos son expulsados del jardín. Todavía no han salido, pero entonces Dios les está describiendo cuál va a ser la nueva realidad. Porque la primera realidad era excelente, de lo mejor. Pero la serpiente los engañó, ellos cayeron en pecado y la serpiente introdujo un nuevo orden. La serpiente es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Introdujo un nuevo orden en el mundo, que más bien fue un desorden, una nueva realidad cruel, conflictiva, difícil. Entonces, este versículo debemos entenderlo en esa nueva realidad. Esto es como van a ser las cosas ahora por haber caído en pecado. Ok, entonces, habiendo visto ya en parte lo que el versículo no dice, vamos a ver lo que dice. También dice dos cosas. Tiene dos partes este versículo. Una que habla de la reproducción, cómo va a ser la reproducción para la mujer, y la otra habla de cómo va a ser la relación hombre-mujer. Va a hablar de esa relación. Entonces comencemos con la segunda parte. La segunda parte es lo que el verso dice acerca de la reproducción. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. ¿Ok? ¿Cómo les parece eso? Dolores y dolor. Los dolores en tus embarazos, y con dolor darás a luz tus hijos. Nadie niega eso.
Pero hay una cosa interesante que yo encontré en este versículo. Yo estuve luchando con este versículo desde el domingo pasado, chiquito pero pesado. Resulta que este versículo no habla de dolores físicos. Y no vamos a negar que la mujer experimenta muchos dolores físicos, pero no. La palabra que traduce ahí dolores no es la palabra que significa en el hebreo, en la Biblia en hebreo, no habla de dolores físicos. Vamos a mirar. Comencemos por el versículo siguiente. Arriba tenemos el 16 que estamos tratando ahora, pero comencemos por el 17 que es el que sigue, y Dios en el 17 está hablando con Adán. ¿Qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Usa la palabra dolor. En el versículo 16 también está diciéndole a la mujer de dolores y de dolor. Entonces, ¿los dolores de Adán van a ser los mismos de Eva? No. Póngale cuidado, póngale cuidado. Es la misma palabra, pero en el caso de Adán, Adán no experimentó los mismos dolores que Eva en el parto ni en el embarazo. Pero en la Biblia es la misma palabra. Y la palabra en hebreo es itzabón. Repita, itzabón. Repitan, itzabón. ¿Les da miedo decir itzabón? Es una palabra interesante. Ahí la tengo pegada. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los itzabón de tus embarazos. Con itzabón darás a luz tus hijos. Y a Adán le dice, maldita será la tierra por tu causa, con itzabón comerás de ella todos los días. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué es itzabón? Itzabón es una palabra en hebreo que significa agonía, dificultad y ansiedad. Agonía, dificultad, ansiedad. Entonces leamos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera el itzabón, o sea, la ansiedad, la dificultad, la agonía de tus embarazos, y con itzabón. ¿Están entendiendo? Pero no habla de dolores físicos, aunque no los podemos negar. Y yo creo que los dolores físicos del embarazo y del alumbramiento son parte del paquete. Solo que este versículo no habla de eso. Está hablando de la ansiedad, está hablando de la angustia, de la dificultad, de la agonía en que iba a quedar ella embarazada, circunstancias en que va a quedar embarazada, en que va a dar a luz, en que va a ver a sus hijos crecer, y también de las circunstancias en que Adán iba a cultivar la tierra. Difícil para él, doloroso, iba a ser con ansiedad, con agonía, con dificultad para poderle sacar a la tierra el alimento. Porque acuérdense, ya no están en el paraíso, van a estar en un territorio desconocido para ellos, donde la tierra no es como en el jardín, es diferente. Entonces va a ser una vida con itzabón. ¿Ustedes no han experimentado itzabón en sus vidas? Todos tenemos nuestro itzabón. Salen del paraíso al nuevo territorio desconocido. Yo me los imagino como inmigrantes. Van a ser inmigrantes, vienen del jardín afuera del jardín. Es como cuando sales de tu país y te vienes a otro, y allí tienes que aprender nuevas cosas y sufres. Pero te vienes de tu país porque allá tienes itzabón. Te vienes a vivir otro itzabón. Es que no nos podemos escapar del itzabón. Lo vamos a sufrir en nuestro país y lo vamos a sufrir aquí. Y algunos dicen, no, yo me regreso, yo no me aguanto más esto. Y regresa a su país y allá encuentra itzabón. Esa es la vida, esa es la vida, sufrir. Entonces, Eva experimentó itzabón en la forma que quedó embarazada
en la forma que dio a luz sus hijos. Dígame si no fue Itzabón para ella cuando Caín mató a Abel. Eso tuvo que haber sido tremendo, para ella y para Adán. Hablemos de la Virgen María, de María, cuando quedó embarazada. Eso fue Itzabón. Primero que todo, no tenía esposo. Estaba comprometida seriamente para casarse, pero José no era su esposo. Y entonces su esposo, su prometido, la va a dejar secretamente. Y ya comienzan a verle su barriga y comienza la gente a murmurar y la comienzan a criticar. Eso es Itzabón. Y cuando ya está para dar a luz, se le ocurre al emperador hacer un censo. Y como no era con las comodidades de hoy en día, entonces cada uno tiene que ir a su lugar de nacimiento y registrarse para ser contado en el censo. Ahí sale María con su barriguita en un viaje de 3 días camino de Nazaret a Belén. Eso es Itzabón. Y cuando llegan no encuentran dónde hospedarse. Tocan puertas y puertas y puertas. Eso es Itzabón. Hasta que da a luz en un pesebre. Itzabón. Y cuando ya el niño tiene como 2 años, llega la noticia de que el rey Herodes se ha dado cuenta que el rey de los judíos ha nacido en Belén y que según lo que los magos vinieron buscando ya tendría como 2 años. Entonces mandó a matar a los niños de Belén y ellos salen corriendo para Egipto. Eso es. Y vivir en Egipto, un país extraño, es Itzabón. Eso es lo que está diciendo este versículo, que nosotros en la vida tenemos Itzabón. Y para José tuvo que ser un Itzabón ver que su esposa está embarazada. ¿Quién no sufre con algo así? Hasta que le aclaran. Pero luego tiene que salir con su esposa y su niño a Egipto. Itzabón, mucho Itzabón. De eso no nos podemos escapar. Bueno, ambos sufrieron Itzabón. A ver, ¿dónde estoy? Me perdí aquí. Ya, muy bien. Entonces, ¿han entendido esa parte? Algunos como que no. Pero tal vez no están de acuerdo conmigo y está bien, tienen derecho a estar en desacuerdo conmigo. Pero vamos ahora a la tercera parte. La tercera parte nos habla de la relación hombre-mujer. Y entonces, ¿qué dice? A ver. Dice que el texto dice de la relación hombre-mujer, lo que el texto dice de la relación hombre-mujer. ¿Qué dice el texto? Dice, tu deseo será para tu marido, ¿cierto? Y él se enseñoreará de ti. Esa es la parte controversial. Da a entender como que la mayoría de versiones que yo consulté da a entender como que la mujer quiere un marido, dice algunas. Otras dicen desea un marido, anhela un marido o un esposo. Algunos dan a entender la relación sexual, que la mujer quiere tener una relación sexual con su esposo. Todo eso, ¿no? Pero ese versículo no da a entender eso, no da a entender que la mujer está por debajo del hombre. Al contrario, la Biblia enseña muy bien que son iguales. Volvamos al texto anterior para establecer de una vez por todas que el hombre y la mujer son iguales. En el capítulo 1, que es el primer relato de la creación, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. O sea, los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No es el hombre solo y la mujer no. Los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los dos fueron bendecidos. Dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, porque no se puede uno solo, ¿no? Tiene que ser los dos. Llenad la tierra y someterla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias del campo. A los dos se les dio ese mandato y ese poder de tener potestad sobre la creación. Entonces son iguales, no hay diferencia. Entonces,
no se puede contradecir la Biblia. La Biblia en Génesis 3:16 no está diciendo que la mujer está abajo y el hombre arriba. No, son iguales. Eso es lo que dice Génesis 1:26 en adelante. El verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. O sea que la relación hombre-mujer era buena en gran manera. Ahora, si los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, póngale cuidado a esto, y Dios es trino, Dios es un solo ser que existe en tres personas divinas que viven o existen en armonía y unidad perfecta. Entonces, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Dios existe en una comunidad armoniosa de tres personas. Entonces, al crear Dios al hombre, varón y hembra, la relación de ellos era armoniosa y de unidad perfecta. Así los creó. Ahora, cuando viene la caída, entonces la situación cambia. La relación entre ellos cambia después de la caída y se pone diferente. Se pone color de hormiga. Yo consulté varias versiones y me llamó mucho la atención una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. No sé qué tan buena Biblia sea esa, pero por lo menos en este versículo parece que le hicieron muy bien. Lo que se trata es de ser preciso en la interpretación, de ser precisos. Entonces este versículo, la parte de abajo tiene la segunda parte, dice, desearás, le dice Dios a Eva, desearás controlar a tu marido, pero, que es contraste, ¿qué pasa con él? Él gobernará sobre ti. En la primera parte nos da a entender como que la mujer se está sometiendo en sus deseos al marido. Pero la segunda parte nos describe un conflicto. Desearás controlar a tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es lo que yo veo que pasa. La mujer quiere controlar al marido y el marido la quiere controlar o gobernar a ella. Es un conflicto. Es una relación conflictiva. Y eso es causa o eso es resultado de la caída. Una relación controversial, conflictiva, de oposición. Y así viven muchas parejas, en una guerra. Ese no es el ideal, ¿ok? Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo que les conté anteriormente. Pero ahora ya el orden ha cambiado, un nuevo orden hay en el mundo y eso es como las cosas funcionan. Difícil, ¿verdad? Y triste que vivamos así. Hay parejas que viven en esa forma, en guerra. Entonces tienen varios campos de batalla. Tienen una guerra declarada y hay varios campos de batalla. Entonces entran al terreno, al campo de las finanzas y se forma un lío por las finanzas y por $10 se arrancan los pelos. Por $10. Y luego pasan al territorio de la disciplina de los hijos y se agarran a pelear por los hijos. El uno defiende al niño y el otro defiende a la niña. Y en cualquier decisión, a veces grande decisión, pues se forma un conflicto. Y a veces por una decisión de una bobadita, ya comienzan también a pelear o comenzamos a pelear. Me estoy saliendo del asunto, pero yo también he tenido mi itzabón, ¿ya? Y mi esposa ha tenido su itzabón conmigo. Pero ahí vamos, ¿no? Ya vamos a cumplir 52 años de itzabón. Ya. Ahora el 16 de junio vamos a ver qué va a hacer mi esposa, porque yo ya le he celebrado todos los años, ahora le toca a ella. Ok. Entonces, este problema entre hombre y mujer es como una guerra que a veces termina en divorcio
Otras veces termina el uno en la cárcel y el otro en el cementerio. Hasta allá llegan las cosas. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿El Chapulín? ¿Superman? ¿El Hombre Araña? Este asunto no es de juego, no es de entretenimiento, es un asunto serio. Tampoco te ayuda el brujo ni la bruja, porque hay mujeres que van donde el brujo a que les diga cómo controlar al marido. ¿Ya? Y pagan. Y ahí les dan su menjurje y un montón de cosas para que controle al marido. ¿No ha pasado eso, no? Desearás controlar a tu marido. Y hay hombres que pagan y van donde el brujo para que les dé la fórmula de gobernar, de dominar a la mujer. Cosa tan triste esa. Bueno, tenemos entonces dos papas calientes aquí. La primera papa caliente es una pregunta. Y mientras tanto, ¿qué hago con esta mujer que me quiere controlar? Uno se quiere sacudir eso, ¿o no, hermanos? Y la mujer tiene una papa caliente. ¿Qué hago con este hombre que me quiere gobernar? Y se quiere librar de eso. Bueno, la Biblia enseña cuál es la solución. La Biblia enseña cuál es el ideal. Aquí este versículo de Génesis 3:16 nos está hablando de la realidad, cómo quedaron las cosas después de la caída. Pero la Biblia nos dice, mire, el ideal es este. No vivas así, tienes que vivir aquí y te voy a mostrar el ideal. El ideal está en el pasaje que esa joven en la clase comenzó a leer y cerró el libro y lo tiró a un lado, no quiso leer más. Ahí está el ideal. Vamos a abrir donde esa muchacha estaba tratando de leer. Eso es Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Note aquí una cosa. La primera cosa es que el pasaje comienza con una amonestación a todos en la iglesia, esposos y esposas. Tanto esposo como esposa deben someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Esposas y esposos, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y la sumisión no es obediencia, escuche bien. Sumisión no es obediencia, sumisión es actitud, es una actitud. Entonces, si el marido o la esposa le dice al esposo algo que él no está de acuerdo o ella no está de acuerdo, él y ella deben responder con una actitud de sumisión, decir, bueno, soy tu esposo, pero yo por ahí no le camino. Piensa en esto, piensa en aquello. O ella debe tener una actitud donde responde con sumisión, con actitud sumisa. No estoy de acuerdo contigo, soy tu esposa y siempre te he apoyado y te voy a seguir apoyando, pero en esto no puedo, porque va contra la palabra de Dios, o etcétera, etcétera. Esa actitud de sumisión. Pero cuando el uno agarra 4 piedras y el otro también, no funciona. Entonces, primero, sumisión del uno y del otro. Luego en el verso 22 y de ahí para adelante hasta el 33, usted si lee ese pasaje va a encontrar que todo está centralizado en Cristo. Todo está centralizado en Cristo. Pero como no estamos con ese tema ahora, vamos a seguir con el asunto. Dice, las casadas estén sujetas o sumisas, o sea, con actitud, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. En este pasaje hay 4 palabras muy importantes para que las tengan en cuenta. Son sumisión o sujeción, cabeza. Sin sujeción no hay cabeza y sin cabeza no hay sujeción.
Y la otra palabra es amor y respeto. Sin amor no hay respeto. Y sin respeto no hay amor. Entonces son 4 palabras que describen el rol del esposo y de la esposa. Entonces el rol del esposo, de la esposa va a ser sumisa a un marido que es cabeza, que guía a la mujer como Cristo a la iglesia. ¿Cómo guía Cristo a la iglesia? Salmo 23. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La guía a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Entonces el esposo, si es cabeza, va a guiar a su esposa de la misma manera como el buen pastor guía a sus ovejas. ¿Ustedes creen que el pastor soy yo? Usted es pastor de su familia. Usted es sacerdote de su familia. Usted es pastor de su esposa y de sus hijos. Y debe guiarlos así, como el Salmo 23. ¿Se sabe en el Salmo 23? Ya. Entonces, cuando haces eso, ¿qué hace la esposa? Se sujeta. ¿Quién no se va a sujetar a un marido así? Ahora, ¿qué marido no va a tomar la jefatura de la familia en esa forma con una esposa sumisa y respetuosa? Sigamos aquí leyendo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ve cómo todo está relacionado con Cristo? Vamos a ver qué más dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, amor sacrificial. El esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. El 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mire, la parte del amor se extiende, Pablo, porque es muy importante que el esposo ame a su esposa. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. A ver, ¿cómo termina? Por lo demás, el último versículo, cada uno de vosotros vuelve y remacha, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces son 4 palabras. Para el esposo, amar sacrificialmente a la esposa y guiarla como Cristo a la iglesia o como el Salmo 23. Y por parte de la mujer, someterse, sujetarse y respetar. Es que sí queda muy feo una mujer hablando mal del marido. Eso es feísimo. ¿Cierto? Entonces, ¿entienden? El rol del esposo son 2 palabras y el rol de la esposa son 2 palabras. Entonces, tenemos aquí Génesis 3:16, la realidad, cómo quedaron las cosas y cómo han venido hasta el día de hoy. Y Efesios 5:21 al 33, el ideal, aquí arriba. Entonces usted puede escoger, no, yo voy a vivir como dice Génesis 3:16. Que ella trate de controlarme y yo trato de gobernar sobre ella. Ahí nos vamos a dar duro. Se quedan así. La otra es, vamos a Efesios y vamos a buscar el ideal. Yo les recomiendo que busquen el ideal, ¿no? Que Dios establece para el matrimonio. Entonces, ¿quieres una esposa sumisa y respetuosa? Si eso es lo que tú quieres, el camino es ser un guía responsable y amarla sacrificialmente. Por ese camino llegas a esa clase de esposa. Mujer, ¿quieres un esposo responsable que te guía a lugares de delicados pastos y de aguas tranquilas? Y un esposo que te ama sacrificialmente. El camino, estoy hablando a los esposos o a las esposas, a las mujeres. ¿Quieres ese tipo de esposo? Entonces el camino es sumisión
y respeto. Así es. No está dentro del control del esposo que la esposa sea respetuosa y sumisa. Eso está fuera de nuestro control. Lo que está dentro de nuestro control es ser responsables y amar sacrificialmente. No está dentro del control de la esposa que hacer que el esposo la ame sacrificialmente y sea responsable. Eso está fuera del control de la mujer. Acuérdense que en Génesis 3:16 dice que trata de controlar. Eso no lo puedes controlar. Hasta el día de hoy eso no ha sido posible. Lo único que está dentro de tu control es ser sumisa y respetuosa. Ese es el camino. Gústele o no le guste, es lo que la Biblia enseña. Entonces, en la antigüedad, hermanos, todo fue a la fuerza. Todo fue a la fuerza. Y claro, el hombre más fuerte domina a la mujer, físicamente hablando. Pero entre la humanidad así fue. El mismo Señor Jesucristo dice, los reyes se enseñorean de la gente. Forman ejércitos, someten pueblos, les cobran impuestos, los esclavizan, los venden. Esa era la antigüedad. Hasta que vino el Señor Jesucristo y dijo, señores, esto no es el camino, esta no es la manera, hay otra manera. Hay otra manera. El que quiera ser el primero, hágase siervo. Ese es el tipo de liderazgo. Entonces, Cristo nos muestra un camino muy, muy diferente. Distingan entonces entre Génesis 3:16 y Efesios 5:21 al 33. Realidad ideal. ¿Se quieren poner de pie? Le invito para que tenga una conversación seria con el Señor, como esposa y como esposo. Dígale, Señor, nuestro corazón egoísta o mi corazón egoísta me mantiene en conflicto con mi esposa y con mi esposo. Me mantiene en conflicto con mis padres y con mis hijos. Y aún me mantiene en conflicto con mis compañeros de trabajo y con los hermanos de mi iglesia. Esta es nuestra forma natural de ser. Tenemos naturaleza conflictiva. Es lo que hemos practicado por miles de años, hasta que tú viniste y venciste las fuerzas del mal y venciste el egoísmo, y por eso has sido exaltado hasta lo máximo. Se te ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, pero llegaste a esa altura a través del sacrificio y del servicio. Dígale, ahora mismo me inclino a tus pies y te pido que me guíes por el camino de la sumisión y el respeto. Si eres mujer y si eres hombre, dile, enséñame a ser el líder de mi familia. Enséñame a amar a mi esposa de manera sacrificial. Enséñame a amar a mis hijos a través de mi esposa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.